tributaria, incluida en la polémica Ley de Integridad Pública. Para abordar este tema, hemos invitado esta mañana de manera presencial a Noema Ceballos, principal de la firma Apex Business Advisors. Noema, qué gusto que nos acompañes. Buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás, Luisa? Muy buenos días a todos los oyentes. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Brevemente y solamente para que ustedes sepan el nivel de invitados que tenemos siempre aquí en WQ Radio, quiero contarles que Noema Ceballos posee una sólida formación académica. Ella tiene estudios hechos en el programa de expertos tributarios de la SPOL, una maestría en contabilidad y finanzas del ESAI Business School US, y un programa de alta gerencia del INCAE Business School de Costa Rica. Eso solamente como una parte de toda esa sólida formación. Qué honor, qué gusto tenerte esta mañana, mi querida Noema. Quiero comenzar preguntándote por el principio, para quienes no estamos familiarizados con estos términos, ¿qué es esto de la remisión tributaria? ¿A quiénes benefician y de qué se trata? Claro que sí, Luisa, muchísimas gracias. Mira, el tema de la remisión tributaria no es nada nuevo para el Ecuador y es un mecanismo que otorga, digamos, el Estado como una oportunidad, vamos a llamarlo así, como una oportunidad para que contribuyentes, es decir, personas naturales como tú, como yo, que tengamos deudas con el Servicio de Rentas Internas o sociedades, es decir, compañías de cualquier tipo, puedan acogerse al pago de estas deudas sin tener que liquidar intereses, multas y recargos. Eso es una cosa muy positiva. Por eso le llamaba oportunidad, Luisa. Ahora, sobre la mesa, no es la primera vez que existe remisión tributaria en el Ecuador. De hecho, ayer escuchaba a alguien y decía, viene siendo ya como una política de Estado, cada, qué sé yo, te diré 2 años y medio, de ir incluyendo en alguna ley que promueva la Asamblea, que promueva el Ejecutivo y que se apruebe en la Asamblea, incluir estos procesos de remisión, es decir, incluir procesos en donde por un lapso de tiempo, por una ventana de tiempo, el contribuyente pueda ir al SRI y decir, ¿sabe qué? Esa deuda que yo tengo la quiero liquidar y quiero beneficiarme y no pagar el interés y la multa. En el año 2018 tuvimos una remisión que fue importante, fue relevante para el Estado, se recaudó aproximadamente 160 millones de dólares. En el año 2021, 2022 han existido también remisiones, es decir, no es nada nuevo en la remisión, ya se ha venido implementando en el pasado y hoy tenemos remisión vigente en esta ley que está causando, escuchaba a los dos entrevistados, mucha polémica porque el segundo invitado, el doctor Quintana, mencionaba de que hay algunas, situaciones por las cuales se pudiera interpretar de que esta ley, la forma que fue concebida, tanto en la forma y luego fondo, pues no está respetando principio de materia y está yendo en contra de la Constitución y que pudiera ser declarada inconstitucional. Y esto podría dejar sin efecto entonces esta remisión si es que la Corte Constitucional determina que es inconstitucional la ley. Ahora, va a depender mucho el proceso de esa declaratoria de inconstitucionalidad. Te pongo un ejemplo. En el año 2011, hace ya algunos años atrás, se promulgó una ley también de carácter orgánica y esa ley también fue declarada, fue cuestionada su forma, cómo fue concebido y el fondo. ¿Por qué? Porque también se alegó que no respetaba el principio en materia. Esa ley fue declarada de inconstitucional en el año 2022. Para que tengamos una idea, es decir, más de 10 años después de haber sido publicada en el registro oficial. Ahí se cumple aquel viejo adagio o esa frase popular que dice que el lagarto que traga no vomita. Una vez que ya se cumplió, qué pena, allá los intereses y lo que debía. Mira que es súper interesante porque esa ley del 2011, Luisa, es la que crea el impuesto único bananero. Para que tengas una idea. Por supuesto, claro que sí. Exacto, en el sector. Entonces, claro, luego ese impuesto fue modificado y como tú lo has dicho, o sea, más allá de que después fue declarado inconstitucional, el impuesto igual siguió porque fue modificado por otras leyes. Bueno, yo tuve un análisis un poco más legal, que no es el caso en este momento entrar en eso, pero lo que te quiero decir es que va a depender mucho el tiempo que tome de la Corte en analizar si efectivamente no cumple
y en qué momento, digamos, esta ley se expulsa del ordenamiento jurídico. Es probable que hasta cuando eso pase, ya incluso hasta haya pasado esa ventana de tiempo que ha dado el Estado para poder acceder a la remisión. ¿De cuánto es el plazo o tiempo que tienen para poder acceder a los beneficios de la remisión tributaria? Que esto, como lo ha dicho Noema Ceballos, nuestra invitada de hoy, experta tributarista, implica el que si usted o yo debemos, por concepto de impuestos, al SRI, al Estado, podemos, si pagamos a tiempo, si pagamos ya en ese plazo de tiempo que ella nos va a indicar y la forma en que debemos hacerlo, dejar de pagar los intereses por mora, ¿no es así? Exacto, intereses, multas, recargo, costas, etcétera. Todo lo que esté adeudado, excepto obviamente el capital, que es lo que hay que pagar. La ventana de tiempo es hasta el 31 de diciembre del año 2025. Tenemos 6 meses. Básicamente el último semestre del año. Entonces, es el tiempo, esa ventana que ha entregado el Estado. ¿Cuántos contribuyentes, de lo que tú conoces, porque eres la experta, están dentro de ese universo de morosos con el Estado a través de no haber pagado al SRI a tiempo? De acuerdo a las cifras del mismo director general del Servicio de Rentas Internas, se habla de aproximadamente 82.000 contribuyentes por diversas deudas, ¿no? Porque aquí incluyen todos los impuestos, excepto el impuesto a la renta del año 2024, que es ya una digamos, política general de cuando se incluye en este proceso de remisión. Generalmente no se incluye el último impuesto a la renta, dependiendo del momento en donde se publique la ley. Y de ahí se incluyen todos los demás impuestos, algunas excepciones, los que no son administrados por el Servicio de Rentas Internas, que provengan de sanciones pecuniarias, por ejemplo, etcétera. Es muy limitado el universo que no ingresa, es más bien te diría yo como experta, lo que sí pudiera acceder a ese proceso de remisión, multas y recargos. Noema, ¿cómo debo hacer? Vamos a suponer, me voy a poner yo como ejemplo, le debo al Estado, no he pagado en un chorro de tiempo, que no es así, ojo. Tengo una contadora de primera, Ginita, por si acaso, que sé que siempre me escucha, es una maravilla. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Le debo, pero hasta el último peso al SRI, pero quiero aprovechar de esta remisión tributaria decretada a través de esta ley de integridad pública. ¿Cuál es el proceso a seguir? Mira, para quienes no tengan un contador o no tengan las posibilidades de pagar uno. Mira, hasta el día de hoy se ha publicado la ley, inmediatamente el Servicio de Rentas Internas, de forma muy expedita, de forma inmediata, emitió una resolución en donde trató de poner, digamos, más claro, poner ya blanco y negro, los impuestos y la forma en cómo se iba a tratar de regular. Sin embargo, en la parte operativa todavía no hay información total sobre cómo se va a operar, pero te puedo comentar tal vez cómo han sido los procesos anteriores. Por favor. Entonces, para tener una idea de lo que se va a venir. Total, una idea. Generalmente, el SRI está muy digitalizado al día de hoy. Eso es una parte positiva en el sentido en que la mayoría de las declaraciones se las hacen en línea, los sistemas están automatizados, hoy ya hay esa, declaración sombra que se conoce, es decir, que cuando uno ingresa como contribuyente al Servicio de Rentas Internas a hacer una declaración, ya el SRI te da valores sugeridos, te hace el cálculo de intereses, multas y recargos, etcétera. Y en procesos anteriores, lo que uno hace es básicamente ir a cargar el formulario y automáticamente el SRI reconoce que hay intereses, multas y te da la opción de si te quieres acoger a la remisión. Claramente bajo la responsabilidad del contribuyente que lo que estés liquidando sea un impuesto susceptible a la remisión. Pero generalmente el proceso es en línea. Ahora, eso en términos generales, porque si ya estamos hablando de juicios, de procesos, por ejemplo, en coactiva, que también pueden ser procesos que sujetos, ya se hayan iniciado coactivas porque la demora ha sido eterna. Correcto, el procedimiento tal vez puede variar, no solo sea llenar un formulario, sino que ya se ingresar un escrito para poder comunicar que se ha hecho el pago. Cada caso es particular. Okay. Y ahí sí mi sugerencia como asesora es contacte evidentemente a alguien que le pueda ayudar. Si la cuantía no es mucha, o sea, no estamos hablando de procesos que son tan significativos en cuanto a montos, puede incluso también acercarse al Servicio de Rentas Internas a pedir ayuda. Noema, aquí hay otro detalle importante. ¿Qué pasa si un cristiano debe $2,000, $3,000, $4,000 al SRI y quiere acogerse a la remisión tributaria para no pagar los costes, la mora, los recargos ni los intereses? Pero no tiene esa cantidad de dinero, pero va y se acerca y dice, ¿saben qué, señores? Yo quiero pagar. ¿Lo puede hacer
¿Puede llegar a un acuerdo de pago para no tener que pagar más o seguir de moroso y poder acogerse a la remisión tributaria o no existe esa posibilidad? La resolución del Servicio de Rentas Internas establece la posibilidad de hacer pagos parciales y esos pagos parciales, dependiendo del monto abonado, vamos a llamarlo así, del monto abonado, se van a ir disculpando las multas, los intereses de forma proporcional al capital abonado, por decirlo así. Y ese, digamos, nuevamente el horizonte de tiempo que tengo para poder hacer todos esos pagos parciales y poder remitir, poder disculpar, que me disculpen de la liquidación de los intereses, multas y recargos, es hasta el 31 de diciembre de este año. Si dentro de esa ventana de tiempo no llego a liquidar el total del capital, el saldo deudado que queda al 31 de diciembre, pues seguirá las reglas normales, es decir, voy a tener que liquidar luego intereses, multas y recargos, pero sobre el nuevo capital que se adeude. Ahora, como todavía no existe para este nuevo periodo o semestre una reglamentación o regulación específica, me imagino que será publicada en breve, acogiéndonos a las experiencias anteriores, cuando han habido estas remisiones tributarias, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo no he pagado y ya tengo un juicio de coactiva? O a lo mejor no uno, sino varios. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Será que también puedo acogerme al proceso de remisión de la misma manera, de acercarme, reconocer que tengo las deudas y aunque estoy en coactiva, tengo la voluntad y el deseo de pagar? Así sea de manera parcial, ¿puedo hacerlo aún teniendo juicios de coactiva? Según la resolución emitida del Servicio de Rentas Internas, es viable. Se admite el hecho de que aún cuando estés en proceso de coactivo, se hagan los pagos y por tanto poder remitir intereses, multas y recargos respecto de esos procesos. Perfecto. Entonces, eso es lo que menciona o señala la resolución del SRI. O sea que dicho en otras palabras, no hay excusas para no pagar. No, el que tiene la voluntad capital. lo hace, tener el capital. Hay que tener el capital, hay que tener el capital para poder, ya es un tema de costo-beneficio y esto también es de parte del Estado, porque el decir, bueno, no digamos el SRI, sino el Estado como tal, está dando esta posibilidad, esta oportunidad de disculpar intereses, multas y recargos, pudiera sonar hasta cierto punto, Luisa y oyentes, contradictorio, porque lo que se quiere es mejorar la recaudación tributaria, pero es un mecanismo para incentivarte a nosotros como personas, a sociedades que están en procesos que llevan años contra el SRI o que simplemente los han dejado ahí en stand-by o están haciendo, interponiendo, digamos, procesos solamente para alargar el tema. O procesos judiciales para no pagar. Sí, también eso puede existir. De diferentes, de diferentes índoles, exactamente. Entonces es el momento para decir, ¿sabes qué? Prefiero pagar el capital, no sigo aumentando intereses y el Estado también gana porque de una u otra forma recauda y incrementa la recaudación tributaria. Noema, ¿cuáles son las consecuencias de hacerse de la vista gorda y no pagar? Y se pasa este tiempo preciado, precioso de los 6 meses en donde yo podría pagar y liberarme del recargo por intereses. ¿Qué consecuencias has visto tú como experta cuando alguien definitivamente dice no le voy a pagar al Estado y prefiero seguir de moroso? ¿Cuáles son las consecuencias para alguien que tiene un pequeño emprendimiento o sin tener emprendimiento se trata de una persona natural que simplemente ha decidido darle la espalda al SRI a cumplir con el pago de sus impuestos? Sabes que, Luisa, la pregunta que acabas de hacer es sumamente interesante. En algún punto y dentro de todos mis años de experiencia he visto casos en donde se han desaprovechado, digamos, estos periodos de remisión, porque aquí lo importante es evaluar como contribuyente, como persona natural, como tú lo has indicado, como persona natural, como sociedad, si yo tengo una deuda con el SRI, ¿qué probable o cuán probable es que yo gane ese proceso ante el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo? Es muy poco probable. Va a depender, y va a depender de la situación de cada quien. Va a depender del tipo de impuesto, va a depender del momento, va a depender de todo. No me refiero a un momento político, no, me refiero al momento en que esté el proceso. Incluso a veces no es tanto por el fondo, porque tú puedes tener la razón, es por la forma. Exacto. Entonces no siempre tienes la de ganar. Sí, entonces va a depender mucho en la situación que esté cada contribuyente. Incluso, y de cuánta plata tenga para pagar un juicio, porque un proceso legal cuesta. Exacto, y ahí es donde iba la siguiente parte, el costo-beneficio. Porque a veces yo puedo decir, no, yo voy a seguir en la pelea, voy a seguir. Ajá, pero a ver, tu deuda es de tanto,
Pero el irte a un proceso de 3, de 4 años ante jueces, etcétera, el desgaste, el contratar abogados, etcétera, y si mi probabilidad no es alta porque resulta ser que no tengo toda la documentación, porque no puedo probar y no hay probabilidades altas de ganar, entonces yo ahí sí me replantearía como contribuyente es, ¿voy o no voy a la remisión? ¿Es una o no es una buena oportunidad para saldar y liquidar eso y empezar un nuevo capítulo? Como experta, ¿qué recomiendas tú? Evaluar cada caso porque cada caso es distinto, pero sí que es verdad de que en muchos escenarios lo más sano es ir por una remisión, o sea, ir por la remisión y pagar glosas en las que yo sé que no tengo la posibilidad, por ejemplo, de ganar o que las probabilidades son muy, muy bajas y que costo-beneficio me conviene mejor pagar. Así es. En el caso de esta remisión tributaria, ¿quienes se acogen son solamente contribuyentes naturales o también jurídicos? No, los dos. Sociedades, que son los jurídicos, como acabas de decir, y las personas naturales, carne y hueso, tú y yo, cualquier persona que esté ejerciendo actividad económica. Finalmente, mi querida Noema, ¿cómo marcha el tema de la recaudación del servicio de rentas internas? Es importante colegir y saber esto, porque en un país como el nuestro, en donde se necesitan de recursos, son estos los que en su gran mayoría van a permitir poder atender a los sectores más vulnerables, a la educación, a la salud, a la obra pública. ¿Cómo andamos en materia de recaudación tributaria? Por supuesto que sí. En nuestro país ya hace algún tiempo atrás el ingreso fiscal, es decir, la recaudación tributaria, se ha vuelto importante para el ingreso del Estado. Especialmente el momento en donde los ingresos petroleros dejaron de tener pues esa relevancia, ¿verdad? Al día de hoy, según los datos de la página del Servicio de Rentas Internas, está publicada la recaudación hasta el mes de mayo y si nosotros comparamos la recaudación de mayo hasta mayo del 2024 frente a la de mayo hasta mayo del 2025, tenemos una variación, un incremento del 5.9%. Estamos hablando que a mayo del 2025 se ha recaudado 9.257 millones de dólares, lo que significa un incremento de 5.9% si comparamos ese mismo periodo con el año 2024. Esto evidentemente llevado por varios factores. El principal impuesto que se recauda es el impuesto a la renta y el IVA, y de ahí seguido de otros impuestos, y también pues que tenemos las contribuciones que ya se acaban, pero que de todas maneras todo esto aporta de forma positiva a la recaudación. Y el plan, de lo que hemos podido ver, por lo que ha anunciado el director del Servicio de Rentas Internas, es implementar controles de revisión más exhaustivos. Hay un plan, digamos, de revisión para el impuesto a la renta único por enajenación de acciones que ya se anunció hace un par de semanas, en donde incluso ya contribuyentes se han visto notificados con procesos, o sea, es decir, hemos identificado que usted ha cedido acciones, por favor, en un término de 10 días, conteste al respecto. Y otro plan, por ejemplo, relacionado con el tema inmobiliario, personas que han estado incluyendo gastos, que lo ha anunciado también el director, y así otros planes apoyados mucho con tecnología, como él lo ha indicado, para poder mejorar esa recaudación y cumplir la meta para el año 2025. Noema, gracias por tu comparecencia esta mañana aquí en WQ Noticias. Para quienes te han escuchado, ven de tu solvencia, de tu conocimiento del tema, a dónde te pueden ubicar y contactar. Eso es importante. Me gusta dar ese soporte. Nos gusta aquí a mujeres valiosas y talentosas como tú. Muchísimas gracias, Luis, y sabes que el cariño y el aprecio es mutuo. Muchas gracias por la invitación a WQ Radio. Me pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en X, como Noemí Ceballos, ahora en Apex Business Advisor, que es una compañía que nos dedicamos a dar servicios financieros, asesoría, consultoría legal y tributaria también. Gracias por tu comparecencia. Noema Ceballos, experta tributaria, hablando sobre la remisión tributaria y sobre la recaudación que ha logrado el Servicio de Rentas Internas. Gracias por habernos acompañado. Los abrazo fuerte. Los quiero. Sigan con nosotros.